pasamos a hacer un vídeo sobre el complemento indirecto, que sé que lo estabais esperando como agua de mayo, que es en el mes en que estamos ahora mismo, precisamente. Bien, el complemento indirecto, os pongo el esquema que tenéis en las fotocopias y ahí lo veis. Es un sintagma nominal, un pronombre personal, os dice le, pero pueden aparecer otros pronombres, ya lo hemos comentado, me, te, os, nos, incluso se, también pueden ser complementos indirectos, ya lo veremos. O lo más frecuente es que sea un sintagma preposicional, que indica a la persona que se beneficia de la acción. Eso quiere decir, por ejemplo, en una oración como le regalé un libro a mi madre. Lo regalado es un libro, complemento directo. Pero quien recibe en segunda instancia ese libro, el beneficio o el perjuicio en algunos casos de la acción, es a mi madre. Ese es el complemento indirecto. La preposición que aparece en los complementos indirectos es a. Aunque cuando yo era pequeñita también me decían para. Por lo tanto, frases como compré un libro para mi madre, ese para mi madre se decía que era complemento indirecto. Aunque ahora las nuevas gramáticas hablan de complemento circunstancial de finalidad. Lo digo por si lo veis que no os confunda. Nosotros vamos a decir que es la preposición a y que en otro caso sería un complemento circunstancial de finalidad, pero que no los podemos encontrar. De hecho, en una imagen que veréis más adelante aparece el para. Ahí tenéis ejemplo. Tu padre compró un libro a tu hermano, preposición a. Y ahí es donde viene a veces la confusión con los complementos directos que también se refieren a personas y tienen la preposición a. Y por eso tenemos que usar los truquitos que dijimos en el vídeo anterior. Os sigo leyendo el esquema y ya después vemos más ejemplos de cada una de las cosas. Os dice ahí que puede ser sustituido por los pronombres le y les. Tu padre le compró un libro. Aparece con frecuencia reduplicado, repetido, que ya os lo comenté que pasaba en el complemento directo, pues en el complemento indirecto pasa muchísimo más. Martín le dio la rosa a su hermano. Tengo dos complementos indirectos. Le, que es sintagma nominal, y a su hermana, que es sintagma preposicional. Y ya lo último, cuando tanto el complemento directo como el complemento indirecto son sustituidos por pronombres, el complemento indirecto pasa a se. Tu padre se lo compró. Ahora veremos ejemplos de cada una de esas cuestiones. Bien, aquí tenemos en la diapositiva que estáis viendo ejemplos de los sintagmas que pueden ser complementos indirectos. Sintagma nominal, que es siempre un pronombre. ¿Vale? Tenéis varios ejemplos. Me dieron una buena lección. Ahí una buena lección es el complemento directo. Me es el indirecto. No les trajeron sus libros. Sus libros sería el complemento directo, pero les es el complemento indirecto. Le di su última oportunidad es complemento directo, le, complemento indirecto. Nunca os dice la verdad. La verdad sería el complemento directo y os, el complemento indirecto. En todos esos casos, esos pronombres personales son los que reciben de alguna manera el beneficio de la acción. No la acción de forma directa, pero sí de alguna manera el beneficio o perjuicio de la acción. Y ahí tenéis ejemplos de sintagmas preposicionales con a. Entregaron una nota a todos los alumnos. Una nota sería el complemento directo, a todos los alumnos sería el indirecto. Y aquí tenemos a todo cerdo le llega su San Martín, que en realidad son dos complementos indirectos, que ya lo veremos después. A todo cerdo sería el ejemplo de sintagma preposicional con a. Y su San Martín, aquí en este caso, es el sujeto. Aquí no hay complemento directo porque el verbo llegar es intransitivo, no tiene complemento directo. Bueno, como habíamos comentado antes, el complemento indirecto se puede sustituir por una serie de pronombres personales, que no son ni lo, ni la, ni sus plurales, pero sí son los otros pronombres personales átonos, que los tenéis ahí. Me, te, se, nos, os, le y les. Siempre que no haya casos de laísmos y loísmos, que entonces sí que aparecen los la y los. Bueno, ahí tenéis el ejemplo. Sofía compra manzanas a su tía. Aquí el complemento indirecto es a su tía. Sofía le compra manzanas. ¿Pero qué diría un laísta? Diría Sofía la compra manzanas. Y le suena bien, ¿eh? Y ya os explicaré por qué. Bueno, aquí tenéis además ejemplos de lo que acabábamos de comentar de la reduplicación. La reduplicación es la repetición que se produce
del complemento indirecto en la oración, que es muy frecuente, ya os lo comenté. A mí me dieron una buena lección y tengo los dos complementos indirectos. A mí, que es sintagma preposicional, y me, que es sintagma nominal. A ellos no les trajeron sus libros, lo mismo. A ellos, sintagma preposicional, les, sintagma nominal. Le di su última oportunidad a Martina. El le, sintagma nominal, a Martina, sintagma preposicional. Y todos ellos son complementos indirectos. Nunca os dice la verdad a vosotros. Os, sintagma nominal, a vosotros, sintagma preposicional. Y el mismo ejemplo que vimos antes. A todo cerdo le llega su San Martín, que está también el sintagma preposicional, a todo cerdo, y el sintagma nominal, que es le. Como habíamos comentado antes, el pronombre le o les pasa a se si a su vez el complemento directo se sustituye por un pronombre. Yo no digo le lo di, yo digo se lo di. Esto tiene razones históricas. Realmente, el pronombre se, que es este, que es el variante de le, que se llama, no coincidía realmente con otros pronombres se, pero históricamente en la evolución fonética terminó coincidiendo los distintos tipos de se. Aquí tenéis el ejemplo. Les conté todo lo ocurrido a mis amigos. Les sería el complemento indirecto, todo lo ocurrido sería el complemento directo. Si yo transformo todo lo ocurrido en lo, pues entonces les pasa a se. Y dice, se lo conté a mis amigos. Puedo añadirle a mis amigos, ¿vale? Y tenéis el se, que es complemento indirecto, y el los complemento directo. Esto pasa una cosa muy curiosa en Canarias, que se llama la pluralización de la secuencia se-lo. Nosotros en Canarias, y a mí me pasa, y no me di cuenta hasta que llegué a la universidad, o sea, lo hacemos de manera totalmente inconsciente. Nosotros en Canarias, cuando queremos decir ese se refiere a un plural, por ejemplo, les di la fotocopia a ellos, resulta que como nosotros no tenemos el vosotros, sino que usamos el ustedes siempre, pues entonces en muchas el se lo di o se la di, pues se podía referir a muchas cosas, a ellos, a ustedes, a él, a ella, y para evitar esa ambigüedad que se produce, pues tendemos a poner el plural en el complemento directo. Se las di, y es una sola fotocopia, pero decimos se las di. Es una cosa muy curiosa que pasa en Canarias. Aquí tenéis un esquema que resume esos truquitos para identificar el complemento indirecto. Os dice que complementa al verbo e indica a quién va destinada la acción de ese verbo, es decir, el que se beneficia o se perjudica. Y tenéis el ejemplo, Ignacio prestó un libro a Ignacio, se ve que se lo presta a otra persona que se llama Ignacio, que lo podemos sustituir por los pronombres le y les, le prestó un libro, aunque vuelvo a insistir que si somos laístas o loístas, esto nos puede dar problemas. Y que va siempre precedido por la preposición a. Fijaos que aquí os dice también para, como os comenté antes. El cartero ha traído una carta para ti, yo seguramente lo pondría como complemento circunstancial de finalidad, no de indirecto. Pero aquí sí que tenéis un ejemplo que de indirecto. El profesor entregó el diploma a los alumnos. Y aquí tenéis otra imagen bastante interesante en la que os compara lo que es el complemento directo con el complemento indirecto. El complemento directo es un sintagma preposicional con a o sintagma nominal, que en eso coincide con el indirecto, y de ahí las confusiones. En el complemento directo designa el beneficiario de la acción del verbo, es decir, el que la sufre directamente, frente al indirecto, que es el destinatario final de esa acción, pero no la sufre directamente. El caso del directo, pues se puede reemplazar por pronombres lo, la, los, las, frente al indirecto, que es el último punto, que se puede reemplazar por me, te, se, nos, os, le, les, bueno, leles. Y en el caso del complemento directo se puede pasar a pasiva y el complemento directo pasa a sujeto paciente. Y aquí dice una cosa interesante, que es que el complemento indirecto aparece junto al verbo. Generalmente es verdad que aparece cerca del verbo, pero vamos, que el complemento directo también puede aparecer junto al verbo. Y ahora pasamos a lo del laísmo, leísmo y loísmo. Os voy a explicar qué significa esto. A ver, hay dos usos de los pronombres. En Andalucía, en Canarias y en América, en Andalucía, bueno, es un poco mezcla, porque Andalucía es una zona un poco mezcla de usos lingüísticos, pero bueno, generalmente se hace un uso etimológico de los pronombres.
Eso quiere decir que el la y el lo y sus plurales son complemento directo y el le y les son complemento indirecto, excepto en casos muy concretos, como por ejemplo el leísmo de persona masculino, y por eso es por el que está aceptado por la academia, porque incluso en las zonas en que no se es leísta, laísta y loísta en general, sí que aparecen casos de leísmo de persona masculino. Por ejemplo, le vi, y me refiero a un chico. En Canarias ocurre otra cosa muy curiosa, que es el leísmo de cortesía, que es le llaman al teléfono, que yo podría decir lo llaman al teléfono o la llaman al teléfono, pero es una manera de tratar de usted a esa persona. Oiga, don Juan, le llaman al teléfono. Oiga, doña Gloria, le llaman al teléfono. Es una cosa muy curiosa. Pero en general, en lo que se llama la zona dialectal meridional, se usa un sistema etimológico de los pronombres. Pero en la zona septentrional, y en eso Extremadura también está incluida, aunque es una habla de tránsito, pero sí que tiene este uso propio de septentrional, se hace un uso de género. Es decir, la es para femenino, le es para masculino y el lo es para una especie de neutro. Aunque a veces se dan casos como el loísmo, que ya os comentaré. Entonces, ¿en qué consiste el laísmo, el leísmo y el loísmo? Pues el laísmo consiste en utilizar un la cuando se debería supuestamente usar un le. Por ejemplo, le pegué una torta a mi hermana. Ahí se supone que habría que usar un le porque es un complemento indirecto, ese le. Y esa a mi hermana. La torta es el complemento directo. ¿Pero qué se dice en una zona laísta? La pegué una torta. Con total naturalidad, porque es a mi hermana, una chica. ¿Vale? Es el género femenino. ¿Qué sería el leísmo? El leísmo sería usar el le en un caso en que deberíamos usar lo. Es decir, un le con función de complemento directo. Por ejemplo, le perdí y me refiero a un estuche. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que el estuche es masculino. Entonces una persona leísta entiende que tiene que utilizar le porque es masculino. La primera vez que yo oí un leísmo de cosa, yo no sabía a qué se refería. Era una persona de Madrid que estaba intentando cerrar un cochecito de niño y decía, ¿le cerraste? Y yo no lo entendía. Yo tardé unos segundos en saber que se refería al coche de niño. Yo pensé que se estaba refiriendo a una persona. Yo decía, ¿a quién? ¿A quién le cerró? Porque a mí en mi cabeza solo me entraba que pudiera ser un leísmo de persona. Y el loísmo es usar el lo cuando debería ser le. Este es más infrecuente, pero también ocurre. Y yo me he dado cuenta que sobre todo es en plural. Los dije que se fueran, en vez de les dije que se fueran. ¿Vale? La academia solo acepta el leísmo de persona masculina, la Real Academia Española. Aunque mi opinión, pero nadie me va a hacer caso, es que debería aceptarlos todos realmente. Porque el leísmo, el laísmo y el loísmo ocurren en España desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI se produce. Realmente se trata de un cambio de sistema. Es decir, se sustituye lo que es el concepto de caso, de función sintáctica, por un concepto de género. Y es muy difícil de corregir. Yo lo subrayo, lo digo, pero yo veo que es muy difícil de corregir, porque realmente es una concepción distinta del funcionamiento de la lengua. Bueno, y después del rollo este que os he metido, os enseño esta imagen que resume un poco lo que os acabo de decir. Aquí está el laísmo, leísmo y loísmo. Los pronombres lo y la y sus plurales deberían ser complemento directo frente al pronombre le y sus plurales que serían complemento indirecto. Cierra el libro y ponlo ahí sería un uso etimológico del complemento directo. A María la vi ayer sería también un uso de complemento directo etimológico, porque María es el complemento directo. Voy a servirle un café a María, pues ese sería el uso etimológico del le. Y lo único que se permite, que os dice ahí, es ¿has visto a Jorge? Sí, le vi ayer en el parque. El único leísmo que se permite, el uso de le para masculino de persona. Frente a tu perro le vi en el parque, que no se consideraría correcto porque no es de persona. Ahí lo tenéis. Y ahora os voy a proponer un ejercicio, igual que hicimos con el complemento directo. Os lo voy leyendo, os dejo un tiempito muy breve para pensar y os doy la solución. Le encanta su manta nueva. ¿Cuál sería el complemento indirecto? Pues muy sencillo, le. Cuidado con esta oración, que su manta nueva no es complemento directo, sino sujeto. Lo vimos cuando vimos los sujetos.
Me dieron a mí tu diploma. Aquí tenemos dos. Tenemos me y a mí. Está reduplicado. No les importó mucho mi ausencia. Les. Y pasa lo mismo que con la primera oración. Mi ausencia es el sujeto. ¿Os dieron a vosotros un bono? Os y a vosotros. También reduplicado. ¿Entregaron una circular a los padres? A los padres. Les regalaré un sofá nuevo a mi sobrino. Oración que ya vimos en el complemento directo. Aquí el indirecto sería les. Y a mis sobrinos nos cuentan muchas mentiras. Nos. Siempre nos enseñó todo con mucha ilusión. También nos. Os pongo la diapositiva en que están marcados. Le, me, a mí, les, os, a los padres, les, a mis sobrinos, nos y nos. Y con esto damos fin a este vídeo de complemento indirecto y ya nos vemos en el próximo. Perdón por el rollo, pero es que yo me enrollo mucho, ¿qué le vamos a hacer? ¡Hasta luego!